Hola, mi nombre es Cristian Barrero. Bienvenidos a Contabilidad de Cero. El día de hoy quiero que estés muy concentrado o concentrada, porque el día de hoy te voy a explicar cómo las diferentes empresas aplican las diferentes retenciones por compras, por servicios, por honorarios, al momento de llevarlos a su contabilidad. Si tienes una agenda, un lapicero o un lápiz, lo tengas a la mano, porque lo que te voy a explicar hoy te va a servir no solo en el área académica, sino también en el área profesional. Bueno, tengamos en cuenta que las tres retenciones más comunes son por compras, por servicios y por honorarios. Hay que tener en cuenta que para que una empresa aplique retención, recuerda que el que aplica la retención, hago un paréntesis, es el que compra, el que adquiere servicio o el que adquiere el servicio por honorarios. Entonces, cuando se va a adquirir uno de estos servicios o a comprar un producto, aplicamos retención si se cumplen algunas condiciones. La primera es que la empresa sea agente de retención, o sea, que sea un gran contribuyente autorretenedor, que sea un gran contribuyente o que sea un responsable del impuesto a las ventas, antiguamente llamado régimen común. Entonces, si cumple esa condición, significa que sí aplica retención. Pero antes de aplicar la retención debe cumplir otras condiciones, como por ejemplo las bases mínimas para retención. En compra, la base mínima son 980,000 pesos, que equivale a 27 VTs. Tú multiplicas el valor de la VT por 27 y eso te da 980,000 pesos. ¿Cómo lo hacemos? El valor de la VT del año 2021 es de 36,308 pesos. Multiplicas ese valor por 27 y te va a dar 980,000 pesos. Ahora, por servicios, tú multiplicas el valor de la OT por 4, te va a dar 145,000 pesos. Significa que para aplicar retención por servicios, el servicio debió haber sido cobrado por 145,000 pesos o más, sin el IVA. Los 980,000 también es sin el IVA. Y por honorarios, si no hay base, ¿qué quiere decir eso? Que si te cobran 100,000, 200,000, 500,000, 1 millón de pesos, siempre se aplica retención. Entonces, la primera condición es, primero, ser agente de retención. Segunda, que se cumplan las bases. Estas bases todos los años cambian. ¿Y cómo hago para saber cuál va a ser la base del año 2022? Pues multiplicas el valor de la OVT por la cantidad de OVTs y eso te va a dar el valor de la base. Entonces, si cumple la segunda condición, que son la base, pues aplicamos retención. Entonces, primera, agente de retención. Segunda, cumplir la base. Pero también debemos tener en cuenta que los porcentajes cambian. En compras, el porcentaje que aplicamos para un declarante es del 2,5%. O sea que al valor por el que hicimos la compra, lo multiplicamos por el 2,5% y eso nos da el valor de retención. Ejemplo, si la compra fue de 1 millón de pesos y la multiplicamos por 2,5%, pues la retención, ¿cuál sería? 25,000 pesos. Entonces, esos 25,000 pesos se aplican como retención y se llevan a la contabilidad. No se paga el millón, sino se pagaría 975,000 pesos. Ahora, cuando no es declarante, es lo mismo. Lo único que cambia es la tarifa. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 1 millón de pesos por el 3,5% y esa sería la retención, 35,000 pesos. Para un declarante es el 2,5% y para un no declarante es el 3,5% de retención que se aplicaría. Esa es la tarifa que se aplica en compras. Se debe cumplir la base y se aplica la tarifa dependiendo si es declarante o no es declarante. En servicios, ¿cómo la aplicamos? Igual, cogemos y multiplicamos el valor del servicio. Para un declarante es el 4% por la tarifa, 4%, y eso nos da el valor de retención. Si el servicio fue de 1 millón de pesos, pues el 4% de 1 millón de pesos serían 40,000 pesos. Se aplicaría 40,000 pesos de retención. O si el servicio lo adquirimos a un no declarante, un señor que no tiene empresa, que vino y nos arregló, por ejemplo, la tubería de una de las del baño de la oficina, y nos cobró 1 millón de pesos. Le aplicamos el 6% de retención. ¿Cómo lo calcularíamos? 1 millón por 6% y eso nos daría 60,000 pesos de retención. Entonces, así se aplica en compras y así se aplica en servicios para un declarante y un no declarante.
En honorarios, recuerda que en honorarios se aplica una retención sobre lo que nos cobren. Entonces, si cobraron 100.000 pesos, pues se aplica retención. Si cobraron 1.000.000 de pesos, pues se aplica retención. ¿Cuál es la tarifa? Para el declarante es el 11% y para el no declarante es el 10%. Esa es la tarifa de retención por honorarios. Ahora, una pregunta que se pueden hacer algunos estudiantes: ¿cuál es la diferencia entre la retención por honorarios y la retención por servicios? El honorario lo identificamos porque cuando nos ofrecen ese tipo de servicios, la persona que los ofrece utiliza sobre todo el área intelectual. Ejemplo, un ingeniero que programa los computadores, le agrega algunos programas, parametriza algunas cosas dentro de la empresa en el área de sistemas, etc. Ahí él nos cobraría por honorarios. O un contador que nos ofrece sus servicios, nosotros de pronto le solicitamos que haga unas declaraciones de renta, esa persona también nos cobraría por honorarios. Y el servicio es cuando se utiliza más la parte física, la parte técnica. Entonces el señor que vino y arregló la instalación eléctrica que estaba dañada, o de pronto la persona que se dañó una tubería y vino y nos arregló la tubería de uno de los baños de la oficina, etcétera. Entonces, en eso diferenciamos cuando es por honorarios y cuando es por servicios. Recuerda que cuando es por honorarios no hay base. Si fueron 100.000, a eso le aplicamos retención. Si fue 1.000.000 de pesos, también le aplicamos retención. Entonces, esta es la base y esta es la tarifa para estas tres, cuando vamos a aplicar las diferentes retenciones. Aparte de la retención en la fuente, que es lo que acabamos de hablar, también se aplica retención por IVA o aplicamos el impuesto de industria y comercio. Para el rete IVA, aplicamos esa tarifa del 15% sobre el valor del IVA. Ahora, para aplicar el rete IVA, lo calculamos de la siguiente manera. Cogemos el valor del IVA y lo multiplicamos por el 15%, no por el valor del producto, solo por el valor del IVA, y lo multiplicamos por el 15% y el valor que nos dé, esa es la retención por IVA. El impuesto de industria y comercio, he hablado en otros videos de que es un impuesto regional. ¿Qué quiere decir? Que la tarifa la determina cada municipio, cada ciudad. Entonces, dependiendo de lo que ellos determinen en sus políticas, así se aplicaría ese tipo de impuesto. También es sobre la base. ¿Qué quiere decir sobre la base? Que si se compraron mercancías por 1.000.000 de pesos más IVA, pues la base es el 1.000.000 de pesos. Multiplicamos la tarifa que nos determine el municipio para aplicar el impuesto de industria y comercio. Para el ejemplo que estamos hablando, si es de 1.000.000 de pesos, pues cogemos el 1.000.000 de pesos, lo multiplicamos por 4 y eso lo dividimos en 1.000. El valor que nos dé, eso nos da el impuesto de industria y comercio. Para el ejemplo que te acabo de explicar, pues el impuesto sería 4.000 pesos. Hazlo en tu calculadora. Multiplica 1.000.000 por 4 y divídelo en 1.000. Ese sería el valor del impuesto de industria y comercio, que también lo llevaríamos a la contabilidad. Entonces, esta sería la tarifa para este ejemplo, porque esa tarifa no es general. Recuerda que cada ciudad, cada municipio maneja sus diferentes políticas y sus diferentes tarifas. Bueno, ya tenemos en cuenta que para aplicar las retenciones hay que cumplir dos condiciones. La primera es ser agente de retención y la segunda, cumplir con las bases para aplicar retención. Si las compras fueron por menos de 980.000 pesos, pues no hay que aplicar retención. O si el servicio fue por menos de 145.000 pesos, pues tampoco hay que aplicar retención. Pero por honorarios, si la aplicamos, cobren lo que cobren, si somos agentes de retención. ¿Listo? ¿Cómo manejamos la tabla? Porque no todos aplican las mismas retenciones. Algunos aplican una retención, otros aplican dos, otros aplican tres, etc. Entonces vamos a mirar cómo las diferentes empresas llevan esas retenciones a su contabilidad. En este cuadro podemos ver que en este lado están las empresas que están comprando y en este lado están las empresas que están vendiendo. Entonces vamos a suponer que el que está aquí le compra al que está acá, al que está acá, y el que está acá y el que está acá. Entonces, para este ejemplo, un no declarante le compra a otro no declarante. ¿Qué tipo de retenciones le aplica? Pues ninguna. ¿Por qué? Porque este es no declarante. Si ustedes miran, en este cuadro el no declarante no le aplica ni retención
al responsable de IVA, no le aplica retención al gran contribuyente y no le aplica retención al gran contribuyente autorretenedor. Ahora, un responsable de IVA, ¿qué tipos de retenciones aplica? Cuando un responsable de IVA le compra a un no declarante, dice que se le aplica retención en la fuente y retención por impuesto de industria y comercio. Si cumplió con esta base, ¿no? Si cumplió esta base, puede aplicar estas dos retenciones. Si un responsable de IVA le compra a otro responsable de IVA, ¿qué retenciones aplicaríamos? Retención en la fuente y impuesto de industria y comercio. Y si un responsable de IVA le compra a un gran contribuyente, le aplica solo retención en la fuente. Para que no te mates la cabeza, al gran contribuyente o a los grandes contribuyentes solo le pueden aplicar retención en la fuente. Por eso esa hilera solo dice que la retención aplicada a este que está vendiendo es retención en la fuente. Pero sigamos uno por uno. Ahora, cuando un responsable de IVA le compra a un autorretenedor, a un gran contribuyente autorretenedor o a una empresa que tenga la condición de autorretenedor, no le aplica ninguna retención. Entonces, al gran contribuyente autorretenedor, por lo general, nunca se le aplica ninguna retención. Pero ¿qué pasa si un gran contribuyente le compra a un no declarante? Le aplica también las mismas condiciones, retención en la fuente e impuesto de industria y comercio. ¿Y qué pasa si ese gran contribuyente le compra a un responsable de IVA? Acá cambia un poquito la cosa, porque acá cuando el gran contribuyente le compra a un responsable de IVA le aplica las tres retenciones. Retención en la fuente, retención por IVA e impuesto de industria y comercio. Pero si el gran contribuyente le compra a otro gran contribuyente, solo le aplica retención en la fuente. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué este gran contribuyente no le aplicó rete IVA al no declarante? Si se supone que por ser no declarante debería pagar más impuestos. Pues porque el no declarante no factura IVA, entonces no le pueden hacer una retención sobre ese IVA, para que lo tengas en cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando el gran contribuyente autorretenedor es el que hace las compras? Cuando un gran contribuyente autorretenedor le compra a un no declarante, también le aplica solo retención en la fuente e impuesto de industria y comercio. ¿Qué pasa si el gran contribuyente autorretenedor le compra a un responsable de IVA? Pues le aplica estas tres: retención en la fuente, rete IVA e impuesto de industria y comercio. Y por último, el gran contribuyente autorretenedor, cuando le compra a un gran contribuyente, de igual manera solo le aplica retención en la fuente. Pero ¿qué pasa si el autorretenedor, los dos son grandes contribuyentes y este le compra a este gran contribuyente autorretenedor? Tampoco le aplica ninguna retención. Ni retención en la fuente, ni rete IVA, ni impuesto de industria y comercio. Entonces, cuando se cumplen estas bases, podemos empezar a aplicar las retenciones. ¿Qué tipos de retenciones? Tú miras la tabla y por medio de esta tabla sabrás qué tipo de retenciones debes aplicar. Si es solo retención en la fuente, si es retención en la fuente, impuesto de industria y comercio, o si son las tres: retención en la fuente, rete IVA, impuesto de industria y comercio, y hay algunas otras retenciones. Hay una retención sobre el ICA también, pero pues eso lo aplica cada municipio y por eso no las nombramos acá. Pero estas son las más comunes y las más generales. Ya tú determinas la tarifa, si es del 2.5 o del 4 o el 11 a los declarantes, o si no es declarante, pues ya sabes que es el 3,5 en compras, el 6% en servicios y el 10% en honorarios si no es declarante. Listo, esta tabla es importante que la apuntes. De igual manera, si me dejas un comentario donde digas yo quiero la tabla, yo te envío la tabla a tu correo electrónico. He diseñado esta misma tabla en un formato diferente en PowerPoint, entonces te enviaría cada una de las bases, te enviaría la tabla para que tú la puedas tener en tu celular o en tu computadora. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle un fuerte like, comenta quiero la tabla y te la envío a tu correo electrónico y nos vemos en un próximo video.